Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Climática. Soy Miguel Ángel Pérez y hoy en este episodio de Conexión Climática deseo compartirles una entrevista para un podcast que me realizó Juan Carlos Giraldo. Él es estratega de comunicación sobre sostenibilidad y en este podcast que se llama Activist Planet desarrollamos el tema nuevamente sobre la ansiedad climática. Por cierto, ¿has experimentado en algún momento ansiedad climática? Sean todos bienvenidos. Recuerden, todo en nuestras vidas está siempre conectado. Bienvenidos a Activist Planet, un portal enfocado en crear conciencia acerca de los embates que causa el cambio climático, enfocados también en preservar la naturaleza, en entender lo que es la biodiversidad, la protección de los animales y mucho más. Recuerda, no hay un planeta B. Cuando vemos las noticias y de pronto aparece incendios forestales, o de pronto aparece un derrame de petróleo en las costas del Golfo, o quizá, vamos a decir, una nevada muy fuerte. Y de repente otras noticias que vienen y que dicen que tenemos la cantidad de plástico que hay en el mar, en los ríos, ¿no? Entonces esas cosas nos causan, al menos a mí y a muchos seres humanos en el planeta, un cierto tipo de ansiedad de qué es lo que estamos viendo en el presente, pero qué es lo que se viene en el futuro debido a estas cosas. Entonces, en este episodio de Activist Planet voy a abordar el tema de ansiedad climática. Y para esto cuento con un periodista enfocado en cambio climático, que es mi colega Miguel Ángel Pérez, que vive en Filadelfia. Yo estoy en Boston y él está en Filadelfia y hoy día vamos a conversar acerca de este tema, qué lo causa, qué cosa es y qué cosa enfrentar. Yo estuve viendo unos videos de Miguel Ángel y él sugiere en 3 partes y aborda muy bien el tema de la ansiedad climática. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por invitarme a compartir ideas. Claro que sí. Hoy día vamos a conversar acerca de este tema que estaba hablando en la introducción, Miguel Ángel. Como lo mencionaba, pues cada momento más difícil leer y aprender acerca de lo que sucede en el cambio climático y cómo este nos afecta y es abrumador. Entonces, y causa ansiedad. La gente no sabe que causa ansiedad. Quizás la ansiedad no sea per se de otro tema, pero quizás esté muy ligado al tema de lo que estamos viendo, los cambios repentinos de clima, etcétera. Entonces, yo cuando vi tus videos, Miguel Ángel, me parecieron sumamente interesantes y dije, este es un tema muy importante para conversarlo. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer, mi querido amigo, es, ¿cómo definir ansiedad climática? El primer paso para definirlo es la reacción que tenemos a una secuencia, sobre todo de imágenes que presentan acontecimientos, Ujú. que nos hacen a nosotros reflexionar demasiado y enfrentarnos frente a diferentes cosas que quizás no hemos manejado a lo largo de nuestra historia personal. Sobre todo, ahora se ha intensificado más ese proceso de empezar a sentir una variedad de cosas, porque tenemos unas redes sociales Ujú. que están día tras día sacando más rápido toda la información. Y esa ansiedad climática se define en la medida de que muchas veces nos proyectan unas imágenes y nosotros lo primero que vemos es la imagen fuerte, Ujú. fuera de contexto, que nos puede llegar a asustar. Claro. Muchas veces cuando ya llegamos al contexto, podemos entender el camino de nuestra reacción. Ujú. Ansiedad climática es el resultado de la acción que nosotros tomamos cuando ya vemos algo que es una realidad que está sucediendo y lo primero que nosotros pensamos es, bueno, esto es verdad, Ujú. ¿cómo lo voy a enfrentar? Entonces viene primero todo un proceso interior que es sacarnos de nuestra propia
forma de pensar, de nuestra realidad frente a lo que habíamos experimentado y todo el impacto que estamos teniendo desde fuera hacia nuestro interior. Ujú. Allí es cuando esas imágenes, cuando cualquier situación que vivimos también en nuestro propio entorno nos empieza a afectar y a la vez nuestra preocupación va Exacto. a afectar también a los que tenemos a nuestro alrededor. Y Ajá. digo, Juan Carlos, preocupación, Claro. es porque en la medida que uno ya siente que empieza a ocuparse, o lo que llaman muchos movimientos ahora, acción climática, o que empieza uno a hacer unas pequeñas acciones por el clima, pues de esta forma puede empezar a sentirse uno no tranquilo, sobre todo si ya se ha desarrollado esa ansiedad, sino a que está empezando a ser parte de esa acción climática. Exacto. Entonces, tiene que ver mucho es Ujú. con la parte de nuestro comportamiento personal ¿Ya? y el impacto que tiene desde esa parte que se proyecta socialmente. Bueno, sin duda. Aparte, cuando ves hablando de temas de imágenes o videos, las presentan de una forma sumamente como cataclismos. Entonces, eso causa un poco más, obviamente, eh, mucho más, como le llaman ahora, la ecoansiedad, ¿verdad? La angustia relacionada a este tema, como tú decías, preocupaciones sobre los efectos del cambio climático. Ahora, si bien es cierto, creo, no está considerado como una enfermedad mental, porque obviamente para poner cosas en claro, acá no tratamos de solucionar nada desde el punto de vista psicológico o médico, porque no somos doctores, sino el tema ligado a lo que conocemos, y en este caso tú que trabajas mucho en este tema. Ahora, si bien es cierto, Miguel Ángel estará de acuerdo conmigo que el cambio climático es real. Eso sí, no tiene color político, nada, es real, está basado en ciencia. Pero volviendo al tema, Miguel Ángel, de, de los medios de comunicación, no solamente las redes sociales, que están todo el día, las vemos, sino también la prensa, la televisión, la radio, los podcasts, etcétera, tienen un rol. ¿Cuál es el rol del periodismo? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en cuanto a abordar el tema de la ansiedad climática desde tu punto de vista? Bueno, sin lugar a dudas, pues la primera función de un medio es comunicar, es informar, dar a conocer. Ujú. Pero también hay algo frente a este proceso de esa realidad, como lo decías, Juan Carlos, que eso es indiscutible, que el cambio climático es una realidad y se viene experimentando hace ya varios años, pues también entra otra parte esencial en los medios y empieza un proceso es de una persuasión desde la educación. Ujú. Y yo creo que allí es donde está faltando algo. Yo creo que allí es donde se ha ido perdiendo una esencia, porque si nos dedicamos solo a mostrar, como lo decías también, la parte catastrófica de todo, Claro. y no estamos también aportando en conjunto desde el principio mediático o desde las salas de redacción, Ujú. desde los que dirigen los medios, desde los periodistas mismos, de mis propios colegas, Ujú. si entre todos no aportamos a generar un poco para la educación, Sí, para ese proceso, pues se complica más el asunto, ¿no? claro. No, la educación es crítica, y obviamente no solamente la comunicación en sí, sino el saber comunicar y educar, porque quizá, Miguel Ángel, mucha gente, periodistas inclusive, no saben lo que es el cambio climático. Lo Y confunden con calentamiento global, y no es así. Entonces, eso también juega un rol importantísimo, el tema de saber comunicar. Por ejemplo, hay un estudio en Harvard, Miguel Ángel, que menciona que en la Asociación Americana Estadounidense de Psicología encontró a través de Lancet, encontró que el 84% de los niños y adultos y jóvenes entre 16 y 25 están preocupados por el tema del cambio climático. Entonces, yo te quería preguntar, ¿por qué esto se enfoca más o tiene más, se ve mucho más en el tema de los jóvenes? ¿Por qué crees tú? Yo creo que es por el tema que están más expuestos a las redes sociales. Por ende, tienen mucho más, la acción es inmediata. No sé qué opinas tú. claro, porque de todas maneras, quieran o no, el ser humano siempre busca de alguna manera estar seguro.
Ajá, Todos buscamos de alguna manera una seguridad. correcto. Ahí no importa la edad. No. Pero en ese caso, ¿cuál es el reflejo que se da en esa generación o en ese rango de edades que estás hablando? Es porque ellos están más expuestos al impacto de la información. Ujú, Y sobre todo, si es sin contexto, o sobre todo, por ejemplo, en muchos medios de comunicación, Juan Carlos, y a todos los que nos están escuchando, todavía a estas alturas, el tema, por ejemplo, de cambio climático, se lo entregan a una persona que porque esté haciendo práctica le dice, mira, pues hace esa nota sobre esto, porque exacto. necesitamos, y literalmente en algunos medios dicen, un relleno, Ya. o para eso no hay tiempo. Entonces, mientras que a estas nuevas generaciones no les tenemos tiempo para empezar a transmitir un lenguaje que les genere una seguridad, ¿cuál es la consecuencia? Ujú, Incertidumbre mediática. claro. Porque si nosotros no informamos, educando o presentando las dos caras de la moneda, porque una cosa, Juan Carlos, y Ujú, todos los que nos escuchan, yo quiero ser muy claro, yo no estoy diciendo que no se informe, que no se muestre la realidad, pero no nos limitemos como también pasa y es una realidad. No creamos que parte del cambio climático es extender el segmento del estado del tiempo. claro, claro, no. No No tiene, no, creamos eso. está totalmente fuera de lugar. Y como bien menciona, esto no debería ser un relleno más, como para ya terminar la pauta, ya dale 2 minutos a la persona. No, yo creo que se tiene que tomar de manera seria, Miguel Ángel. Sí, totalmente. Y sobre todo hay una cosa, el tema, por ejemplo, que se debe unir a esto, es algo en lo que eres experto y que yo creo que nos unen muchos conceptos en conjunto, es, voy a decir las dos palabras, porque sobre todo tanto en España como en América Latina, algunas personas usan sostenibilidad, otros sustentabilidad, aunque tienen una variable de alguna manera, pero tienen algo bastante en común. Ujú. Podemos decir que son primas hermanas, ¿no? Sí. Pero el conjunto de lo que tenemos que pensar también es, por ejemplo, voy a dar una idea rápida. Si un medio de comunicación, porque todos los medios tienen que vivir, yo entiendo, yo he sido director de medios, yo he trabajado una gran parte de mi vida en medios de comunicación, o si no, de qué van a vivir los periodistas y los Ujú, medios mismos. ujú, Pero, Juan Carlos, todos sabemos que ahora también hay empresas, hay corporaciones que tienen presupuesto y tienen forma de apoyar porque quieren dar a conocer que ahora ya los planes de sostenibilidad o sustentabilidad de esa corporación están aportando a X comunidad o a X región ujú. y quieren darlo a conocer. Bueno, ahí está el potencial para los medios. Sumamente grande. Sumamente Claro, grande, porque ahora, como tú dices, que está ligado esto de la ansiedad climática, por ejemplo, a difundir. Yo le haría la vuelta, en lugar de hablar de las cosas catastróficas, yo haría las oportunidades que hay, por ejemplo, de crear mucho más soluciones basadas en la naturaleza, apoyar la biodiversidad. Esto obviamente va a calmar a la persona en lugar de que estén usando incendios, derrames, como lo mencionaba al inicio. Eh, eso es darle un poquito la vuelta y hacer una mejor estrategia de comunicación. Hablando de eso, por ejemplo, de temas de la ansiedad climática, a mí me ha pasado, yo he sentido ansiedad climática, Miguel Ángel. Te voy a decir cómo. Hace muy poco, eh, mira, estaba caminando acá cerca de un lago en la casa y a mí me gusta hacer bird watching, es decir, ir a ver, tomar fotos de aves, ¿verdad? sí. Ujú. Entonces estaba caminando y acá hay un pajarito que se llama el Red Winged Blackbeard, que es un pajarito negro, pero cuando abre las alas tiene, tiene dos partes de las alas, naranja y roja. Muy bonito. Y es un poquito amarillito en el ala. Pero ese migra solamente en primavera, ¿ok? Y cuando Sí. estaba yo caminando por el lago estaba completamente congelado, invierno, aquí invierno es crudo, y escuché el sonido de este pájaro. Y dije, ¿qué? No debería estar aquí en febrero. Ese pajarito debería estar arribando aquí en mayo o a fines de abril. Y eso me causó preocupación. Entonces me fui desde ahí del lago a mi casa caminando preocupado.
preocupado. Entonces llegué a la casa pensando por qué estaba ahí el ave en un tiempo que no estaría. Y así no solamente con esta ave, con otras más. Entonces, la preocupación es una clase de ansiedad. Entonces, ¿qué había ocurrido? Que debido al calentamiento se acercan mucho más, migran mucho más rápido las aves en el tiempo que no deberían estar, ¿me entiendes? Entonces, eso me causó, no sé si tú has tenido alguna experiencia con referente a ansiedad climática. Sí, totalmente. Además, porque una de las cosas que más se puede notar es cómo es la variación que se tiene en las temperaturas cuando normalmente en el norte, por ejemplo, de Estados Unidos, supongamos que es el área donde nosotros estamos, y también en otras partes del mundo, estaban normalmente por años Ujú, enseñados a unos ciclos, a unas temperaturas y a unas realidades, por ejemplo, de la nieve, y miremos los volúmenes de nieve. Miremos la variación de cuánto ha caído o no ha caído de nieve exacto, y pensemos en eso. Entonces, ¿en qué viene la ansiedad que yo he sentido en un momento dado? Es, si no tenemos la suficiente nieve en una temporada, pues ¿de dónde vamos a tomar el agua que correcto, necesitamos e- en grandes ciudades? Que exacto. dependen precisamente de que caiga nieve o no caiga nieve. Ujú. No, sí, Esos son, esos son totalmente de los acuerdo. puntos. Sí, Ujú. y parece, pero Miguel Ángel, acá mi punto, Miguel Ángel, es que parece puede la gente que de repente nos escucha, oye, pero estos tipos están escuchando de cosas insignificantes. No son insignificantes porque si la vas sumando estas cosas, esta experiencia que yo he tenido, la experiencia que tú has tenido, la de mi vecino, etcétera, es enorme. Y esto causa, obviamente, el gran tema que estamos hablando de la ansiedad climática, ¿verdad? De lo que causan estas cosas en diferentes reacciones, por cierto. Entonces, Sí, una de las cosas que yo gocé mucho y disfruté mucho en tus videos fue que tú hiciste una serie de ideas, tú presentaste una serie de alternativas a ideas para que la gente, sobre todo los jóvenes, los padres de familia que nos están escuchando, ¿verdad? Eh, que salgan a caminar al bosque y les enseñen a los chicos. No necesitas ser un científico. Eh, Tú hablaste mucho de ideas, o sea, de ideas, de tips, ¿verdad? Para combatir esta ansiedad climática. Me gustaría que compartas con la audiencia, qué ideas tú sugieres para combatir o reducir ese tipo de ansiedad que estamos viviendo todos, o la mayoría, o el que se preocupa, o el que entiende estos temas. sí, claro. O que quizás no lo Vamos a hacer entiende, eso. o que quizás no lo entiende, pero le está ocurriendo. Le puede estar ocurriendo. Y yo quiero hacer una introducción antes de que vamos a eso y lo vamos a desarrollar idea por idea para que podamos interactuar en cada una de ellas. Ujú. Y el punto es que tenemos que partir del hecho que a mí lo que me conmocionó fue cuando yo vi un artículo del New York Times que precisamente decía lo que hablábamos al principio, que ahora sí se está incrementando muchísimo más la visita a los psicólogos y ya precisamente hay psicólogos que se están especializando cada día más en esa parte, en la Wow, ansiedad climática. increíble. Entonces, pensemos en eso. Si ya está incrementando el número de psicólogos que están trabajando más ese tipo de terapia, pues la realidad hay que enfrentarla desde que, desde ideas antes de que le pueda pasar a uno mismo y que se vuelva en algo crónico, ¿no? Ujú. Claro, porque Entonces, empecemos con unas ideas bien simples ya, que podamos compartir y que le quede algo a la gente a través de este podcast. claro. Y empecemos con una, y es hacer una lista de lo que nos gusta en la vida. Sí, puede que suene muy simple, Juan Carlos, ¿no? Claro. Pero es que lo primero que tenemos que evaluar es qué es lo que realmente nos gusta. Y el énfasis que yo hacía era sobre todo de la naturaleza, del mundo, del universo en el que estamos. Por ejemplo, yo comparto, a mí me encanta caminar cuando ya tengo tiempo en la tarde, siempre salgo y camino por lo menos media hora si no tengo suficiente tiempo. Y aun cuando viajo en el lugar que esté trabajando, en el lugar, siempre saco tiempo para poder disfrutar de ese entorno natural que esté alrededor. Ujú. Porque aparte de respirar, empieza uno a disfrutar y valorar mucho porque ve la vida misma. Correcto. Ese es un punto. Entonces,
No sé si a ti también te pasa, que te gusta estar Yo voy al bosque, al... yo vivo a la vuelta de la casa, acá a la vuelta de la casa, a 5 minutos hay un bosque Sí, y me relaja mucho el verlo, porque, mira, interesante, tú sabes que los árboles, yo no soy biólogo ni nada por el estilo, pero he leído, los árboles emiten una serie de esencias, o sea, de olores que de repente no los percibimos en ese momento, ¿verdad? Y muchos de ellos tienen efecto en nuestro humor. Es por eso que en Japón existe un tema, la caminata contra la depresión, que es llevar a personas que sufren de depresión, por ejemplo, a caminar al bosque por media hora, solo media hora, para que tengan contacto con el tema con los árboles y con ese tipo. Y cada vez que yo voy, llego a la casa sumamente relajado, con solamente escuchar cuando los árboles hablan entre sí. Sí, sí, así es. porque es cierto, es una conexión que hay abajo entre las raíces, es una network enorme. Y eso me causa mucho relajo y cuando vengo. Entonces, eso es una excelente idea y como tú, reforzando lo que tú dices. Sí. Además, poner las palmas de la mano en un tallo o abrazar un tallo Abrazarlo, Miguel grueso. Ángel, abrazarlo. Sí, Quizá hay unos que ahorita se pueden estar riendo eso, abrazar al árbol te da yo lo he hecho, ¿ah? Yo he abrazado árboles y no, no, no claro, me, yo no, también no y me por eso avergüenza, lo no me comparto. avergüenza de nada. Y, y lo disfruto mucho, y sí, y obviamente acá seguramente en Filadelfia también tienes el tema de las temporadas, donde las hojitas cambian de color, y eso también Claro, te afecta de manera positiva, ¿verdad? sí, totalmente. Pero como también en el invierno, el efecto que generan muchas personas el invierno, cuando todo se vuelve gris, cuando se caen todas las hojas y que todo queda supremamente, Com- se puede utilizar la Pelado. palabra, que, que se siente uno como despojado cuando Claro, va a los mismos árboles que disfruta en la primavera, claro. va en las demás temporadas y ve otro efecto. Ese mismo proceso es lo que uno debería de ir tomando para ir haciendo una práctica de enfrentar esa ansiedad climática. Ujú. Qué Es ese interesante. en el manejo. Pero lo importante es entender que hay esa interacción directa con la naturaleza. Esa es la primera verdad. Ya. Por eso hay que evaluar esa parte de lo que más nos gusta hacer en la vida. Yo no estoy diciendo desde las cosas materiales, sino desde las cosas que son precisamente vinculadas con la naturaleza. Ahora, ¿te parece si pasamos ya a Sí, otra de las claro, ideas? claro, por favor. La otra idea es que normalmente la gente, cuando uno está hablando sobre este tema en diferentes lugares, le dicen, sí, pero es que yo no soy experto. Usted ha trabajado haciendo reportes del tiempo, ha trabajado como periodista climático, ha hecho esto, esto, aquello, y yo no soy ningún experto o experta. Y le dicen, no, 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 no. Es que ahí viene la idea. Tenemos que reconocer que todos podemos influir en el cambio. Ujú, Si nosotros reconocemos que también podemos hacer parte de que se genere esa ola de miedo, de ansiedad y de más bien pensar cómo podemos aportar desde lo más mínimo, desde lo que hacemos a diario, eso también nos va a ayudar, porque cuando te sientes que eres parte de una solución, Juan Carlos, y a ujú, todos los que nos están escuchando y disfrutando de este podcast, cuando uno siente que uno puede ser parte de una solución, uno va a sentir menos ansiedad. ujú. Así es. Así es. Aparte que te vas uniendo, formas también, te permite crear, ser un agente de cambio y formar grupos que estén ligados, por ejemplo, a gente que usa las plantas. Acá hay grupos que solamente van, identifican las plantas o los árboles que están en cierto bosque. Hay otro grupo Pues que va, identifica los mamíferos que encuentras o que te cruzas en el bosque. O otro grupo que identifica insectos, u otro grupo que identifica las aves que hay en X o Y bosque. Entonces eso te permite, es un tipo de terapia, porque el grupo es un grupo, te permite apoyas a la persona que está con más ansiedad que tú, o que no tiene, bueno, que tú ves que tiene mucha ansiedad, lo ayudas también y lo están fomentando mucho en niños, aquí al menos yo veo que en el área lo están haciendo mucho. sí.
Y acabas precisamente de describir la tercera idea que yo tenía para compartir. ¡Qué bien! Acabas de describirla. Es encontrar a tu gente con quien Claro. puedes asimilar cosas que precisamente les gusta o comparten en conjunto. Ujú. Así, al identificar esta comunidad, estos grupos de personas, como mencionabas, pues están ya desarrollando acciones concretas por el Ex- bien de nuestro planeta. Exacto. Y eso va a Así permitir es. pues tener, inclusive lograr objetivos, hasta inclusive, por ejemplo, hacer empresa. Porque te juntas entre 5 o 6 personas que dicen, vamos a crear, he identificado que no hay muchas soluciones basadas en la naturaleza, en el área donde yo vivo. Vamos a crearlas. Y formas de repente una startup, te juntas con algunos biólogos o unos especialistas, porque siempre yo creo que la ciencia debe reforzar mucho esto, ¿no? Porque si tú no la tienes, no sabes qué plantas plantar, quizá no sabes en qué momento tienes que ponerle abejas, en qué momento, a dónde comprarlas o no comprarlas, etcétera. Es todo un proceso. Entonces, yo siempre creo que los científicos, en este caso biólogos, ecólogos, son los que nos tienen que dar esa pauta, y ya la parte empresarial, a lo que quieren seguir por ese camino, ya dejarlos libres, pero siempre esa base del background es de mucha ayuda. Exacto. Porque, por ejemplo, yo voy a compartir algo que de pronto es muy mío, pero puede servir también en eso. Ujú. Por muchos años, casi 5 años, yo estuve trabajando presentando el estado del tiempo, escribiendo sobre el estado del tiempo, con una compañía que Ya. informa sobre el estado del tiempo aquí, pues no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Esto hace algunos años atrás. Y fue allí cuando prácticamente tomé mi decisión de que yo tenía que tomar más bien mi parte periodística y de comunicación para poder convertirla en una forma de yo aportar a que si otros sentían lo que yo podía estar empezando a sentir, porque me sentía muchas veces maniatado frente a lo que estaba pasando, pues con las herramientas que yo tenía, empezar a compartirlas para que otros también puedan tomar acción. Y por eso fue que me fui más por el lado de enseñar estrategias de comunicación para la resiliencia climática. ¿Ves? Y ese es el punto, cómo todos podemos de una u otra forma. Me imagino que así también te ha pasado a ti en la vida, No, Juan sin Carlos. duda alguna, sin duda alguna. Esto de la ansiedad climática también está muy relacionado al tema de incertidumbre, ¿no? O sea, no se sabe qué se viene. Se ve mucho más cosas cada día, nuevas cosas cada día. Se escucha, se ve, se lee, la gente se siente preocupada, pero yo creo que eh, si te unes al grupo correcto, ¿verdad? Al grupo, o buscas ayuda también, porque como tú dices, los psicólogos te pueden ayudar, ¿verdad? Según sea tu nivel de preocupación. Pero también lo más importante es aprender o sea, porque yo puedo, me da miedo esto, pero a veces mejor es enfrentar ese miedo. ¿Cómo? Educándote a través de ese, tengo que aprender qué es esto Sí, para poder, claro, esto es. Entonces claro. ya lo Ese entiendes es y tomas medidas, ¿verdad? tomar la propia decisión de decir, a ver, hay que leer, sobre todo ahora que ya hay tanta información disponible. Ujú. Obvio que están las dos caras de la moneda, puede que haya información que tergiverse la realidad, pero también otra cosa, Juan Carlos, que hablando de eso, de incertidumbre, algo que también puede generar mucha incertidumbre es que todavía todos los grandes reportes de expertos están saliendo a estas alturas todavía en lenguajes muy elevados Muy y muy de difíciles. números, ¿ves? No, tú sabes, Miguel Ángel, que como tú y yo estamos trabajando en este tema de sostenibilidad o como sustentabilidad, como quieras llamarle, ESG o temas de cambio climático o temas relacionados al cambio climático. Uno de los puntos que yo encontré es eh, en los reportes o artículos se hablan de manera tan difícil Sí, que la gente, ok, perfecto, yo entiendo que esto tiene que ir a ciertas, pero se hablan tanto difícil y solamente son números, el 40 y, vamos a decir, el 75% vamos a decir, de los de los de gases de efecto invernadero son los que destruyen. De repente cambiarle un poco la forma de presentar y no tan alarmante, pero de que pueda llegar de una mejor manera. Yo creo que esa es una de las mejores formas para ayudar sobre todo a los jóvenes que, que no leen, por cierto, exacto. pero que los puedes ayudar con otro tipo de
de metodología y que esté ligado a la pedagogía para aliviar un poco sus preocupaciones ligadas al tema de la ansiedad climática. Claro, y ahí es donde traigo otra idea que va a sonar, porque en la parte de los videos que mencionabas, Juan Carlos, Ujú. de lo que más me escribieron fue de este punto, porque yo lo dije de frente, pero porque lo dije jocoso, la gente me escribió y se nota que les marcó. Y yo lo que dije fue, presiona a los poderosos. Claro. Suena, Ahora, suena como, pero mira qué interesante que mencionas tú que presionas a los poderosos, pero también hay que saber presionar a los poderosos, porque tampoco es sí, ir a tirarle barro o a tirarle, vamos a decir, las salsa de tomate a las obras de arte, pues. exacto. No, es que eso no tiene No sentido. tiene Eso sentido. también, Y eso es eso ansiedad. también. Esos chicos que están haciendo eso tienen una gran ansiedad que lo quieren demostrar en otra forma. Pero yo siempre digo, la forma de protestar no tiene que ser ligada a la violencia, porque si tú entras a un museo y le tiras porque estás ansioso de lo que ves que la alta producción de barriles de petróleo y etcétera, y están matándolas, ¿sabes? Yo entiendo y tenemos que hacer algo, pero no puedes ir a dañar una propiedad privada o pública para demostrar tu ansiedad o para llamarte activista. Eso no tiene nada que hacer. Qué bueno que lo hayas mencionado porque eso no tiene nada que hacer. No tiene justificación. No, para nada. De eso también hice un video. No sé Sí, si yo lo lo vi. llegaste Muy a ver. bueno, muy bueno. Pero Sí, está ligado eso a la ansiedad, porque la mayoría de los chicos que hacen eso son jóvenes, ¿verdad? Como lo decíamos en el estudio, que pues altos porcentajes se presentan en temas de ansiedad y quizá influenciados o no, hacen este tipo de cosas que está ligado a la ansiedad y inclusive causa más ansiedad. sí, El que vayas a un museo y lo pintes o ataques a las personas, causa más ansiedad en las personas que de repente están relajándose yendo a un museo, o por efecto mismo de la ansiedad climática o qué sé yo. sí. Y yo voy a tocar aquí un punto con mucho respeto y es que parte de, están también abusando algunas organizaciones externas de la ansiedad de esos jóvenes Correcto. y les pagan Les para que hagan pagan. eso. Ves ahí un potencial, el chico Sí, se cree Superman, ya, mándale. Y como los chicos, como tú y yo hemos sido muchachos, somos sí, más eh, arriesgados y todo eso, que ya cuando te vas volviendo viejo, quizá ya dices, hombre, qué tonto fui cuando tenía 15 años. Hice estas cosas y no las debía hacer, pero es parte de nuestro crecimiento y sí. nuestra vida. Entonces, ese es un tema que también debería controlarse. Si los chicos que nos están escuchando que tienen ansiedad climática, etcétera, ir a hacer eso no es activismo, eso es vandalismo. Sí, no, Entonces, no, no. no es una buena idea. Más bien, No, y de sobre repente en todo otra una forma cosa, hacerlo. no, y sobre todo una cosa es, el proceso es, cuando nosotros decimos así de presionar a los poderosos, no es a través de generar antes más problemas, no, es de comunicación con los líderes sociales, Ujú. con los empresarios, con los políticos locales que entienden la urgencia climática para que realicen acciones concretas. ¿Y por qué con los que entienden? Porque es la primera forma de empezar a hacer algo, porque Exacto. no nos podemos optimizar un tiempo con personas que no van a estar interesados en eso. Pero, por ejemplo, ahora Juan Carlos, y me imagino que también lo has visto en las diferentes entrevistas que has realizado, Ujú. la cantidad de empresarios que hay ahora comprometidos con la sostenibilidad o Muchos. sustentabilidad. Exacto. Es que Tan- tienes que estar, no es que tienes que, es lo ideal es que estés comprometido porque mucha gente no sabe que un alto porcentaje de las operaciones de una empresa dependen de la naturaleza, Ujú. ¿me entiendes? O sea, mucha gente utiliza agua, las empresas utilizan agua para sus operaciones, las empresas están localizadas cerca a bosques y utilizan bosques para cierta producción de materiales X o Y. Utilizan mucho la naturaleza, entonces, pero ahora, ¿verdad? Y creo que es labor de los empresarios ayudar también no solamente a compartir reportes ESG, Environmental Social Governance, para decir que han logrado esto o aquello. Perfecto. Pero también es una labor del empresario ayudar a la gente joven a reducir esta ansiedad climática que es desproporcionada y afecta mucho más a los niños y a los jóvenes que son el futuro del mañana. Entonces, Así es. formar de repente
un task en la empresa que valide esas preocupaciones, que las entienda, que ayude de repente a formar grupos terapéuticos o de advocacy, ¿verdad? Y que los eduque también. Eso es un punto enorme para las empresas. ¿Imaginas que una empresa de chocolates esté viendo eso, o una empresa de cacao, de café, o en Colombia, etcétera, esté comenzando a educar a las personas acerca vamos a decir, qué pajaritos hay en el bosque de cacao, o etcétera? Sí. Y eso sería excelente. Y poco más a educar y educar. Yo creo que la educación es primordial en este caso. Las empresas tienen un rol importantísimo. Sí. Y finalmente en esta idea de presionar a los poderosos está la parte con los políticos Ya. y es importante tener en cuenta y es si realmente quien elige a un político es el voto de una persona o de muchas personas. Ujú. Entonces, ¿cuál es el compromiso de esa elección? Porque si tienes ansiedad climática o sientes que ya se está generando una ansiedad climática, piensa bien antes de regalar tu voto, porque necesitamos elegir precisamente unos representantes, unas personas que puedan tener también un compromiso hacia futuro, no Sí. solo con ideas que vayan a beneficiar a unos pocos, sino a una comunidad completa. Ujú. Ese es el punto. Exacto. Y, Pero tiene que y- y- sumar, y dime. no, y para ir ya cerrando la idea, Miguel Ángel, algo para que seguramente estarás de acuerdo conmigo, de los oyentes nos están escuchando. Todos nosotros por naturaleza queremos siempre hacer algo a lo grande, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Comenzar en pequeño tiene un gran impacto en el cambio climático. Y también te va a ayudar, por ejemplo, vamos a decir, no tienes macetas con flores en tu casa porque no las tienes, pero estás ansioso por el tema del cambio climático. Bueno, puedes comenzar a considerar a plantar pequeñas macetitas con flores, ¿verdad? Hazte una pequeña investigación. ¿Cuáles son las que atraen abejitas? ¿Cuáles son las que atraen las mariquitas? ¿Cuáles son las que atraen las avispitas? Etcétera, u otro tipo de, de insecto, y comienzas a plantarlas afuera en la casa. Esas 4 plantitas va a tener un efecto enorme en el cambio climático, Así es, en reducir los efectos del cambio climático. sí, Impresionante. Y aparte te relaja. O sea, doble efecto. totalmente. Totalmente. Y ese es el punto de la otra idea. Entender que las pequeñas acciones son importantes. Y Exacto. me pareció fenomenal ese ejemplo porque yo también lo tenía y lo tenía con plantas aromáticas. ¿Ves? O sea, no es pensar, no, mira, tengo que pagar una startup. Si quieres entrar, pero la persona que nos está escuchando de repente en Bogotá o en Medellín o en Lima, en Perú, donde yo crecí, te creas tus propios plantitas, todo, y eso va a comenzar a traer, y eso tiene consecuencia Claro. positiva. Y Miguel Ángel, ¿dónde, sí, dónde puede la gente ver tus videos? ¿Dónde la gente puede contactar contigo? O si tienes algunas palabras finales, siéntete libre, por favor. sí. Rápidamente voy a resumir otras 3 ideas que tengo Dale, para que dale, dale. simplemente para que no perdamos El esa hilo. posibilidad que la gente tenga en cuenta. Esto es que siempre calmen la angustia de los hijos respondiendo a tiempo a las preguntas que vean inverosímiles y que si no sepan la respuesta les digan, voy a leer, voy a investigar y te cuento, hijo. Eso es importante. La otra es correr la voz con la familia propia, con los de los demás, con la comunidad, con los que tenemos alrededor. El otro punto es nunca discutir con los que están negando el cambio climático o la ansiedad climática. Ponerse a discutir no tiene sentido. Dediquémonos más bien nosotros a buscar nuestras soluciones para estar bien nosotros y poder ayudar a nuestro entorno a que se vaya propagando de una forma más directa en lugar de ponernos a discutir con negacionistas. Ujú. Y la última idea es definitivamente buscar ayuda si se necesita. Y ahí es cuando entran todos los psicólogos que están trabajando ahora el tema de la ansiedad climática o ansiedad ambiental o ecoansiedad, como mencionabas. Ujú. Así es que si toca en un momento dado buscar ayuda, es mejor buscarlo a tiempo, pero sobre todo también es preguntar a personas que también sepan un poco más al respecto. Y en esa parte es cuando ya puedo decir, hay un canal de YouTube que lo creé precisamente, no porque yo sea un youtuber,
sino porque vi la necesidad de hablar también en un lenguaje sencillo y tratar de comunicar a través de ese canal que se llama Conexión Climática, que está en YouTube, para empezar a ir hablando poco a poco de temas así que puedan aportar un poco frente a esa parte de estrategias de comunicación para la resiliencia climática. Ah, sí. Asimismo, Juan Carlos Ujú. y todos los que nos escuchan, pues también estoy muy dedicado a la parte, tanto virtualmente como presencialmente, de los lugares donde me invitan, sin importar la edad, porque he visto cómo también a las personas adultas de centros geriátricos les preocupa Claro, demasiado esa realidad, porque el incremento de temperaturas en algunos lados o cuando bajan demasiado las temperaturas, pues les afecta demasiado la calidad de vida a nuestros ancianos. Entonces estamos en eso y ese es el punto, como en lo que estoy, en donde pueden ver un poco más de información y siempre muy abierto a colaborar. perfecto. Voy a colocar el link del canal YouTube. Yo he visto varios de tus videos y la verdad que los he disfrutado. Es por eso que, aparte que tenemos bastantes cosas en común, te busqué para conversar este tema que me pareció sumamente interesante abordarlo. No lo he visto mucho, salvo tu video, pero en otros, sobre todo en español, no lo he visto mucho y me parece que es algo que se tiene que abordar de manera seria y de manera proactiva, sobre todo, también. Miguel Ángel, muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. También saludos para todos los que escuchan constantemente este podcast. Y la otra forma es un mensaje final para todos los que nos escuchan. Es, si podemos explicar ideas concretas en palabras sencillas, hagámoslo, sobre todo cuando se trata del cambio climático o de hablarle a alguien sobre la naturaleza y el amor por la naturaleza en las palabras que salgan del fondo de nuestro corazón. Exacto, estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde Boston. No se olviden de visitar activistplanet.org y buscarnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon, etcétera, o cualquier de tus aplicaciones preferidas para escuchar podcasts. Muchas gracias. Hasta aquí este episodio de Conexión Climática. Agradezco mucho a Juan Carlos Giraldo del podcast Activist Planet por haberme invitado a compartir este tema sobre la ansiedad climática. Los invito a ustedes también para que visiten su sitio activistplanet.org y escuchen también otros podcasts. Bien, y recuerden también visitarnos en nuestra página web conexionclimática.com y en nuestras redes sociales. Soy Miguel Ángel Pérez y los espero en el próximo episodio de Conexión Climática. Recuerden, todo en nuestras vidas está siempre conectado.